Ok, parece que ya está grabando. Ya está grabando. Ok, entonces, otro de los puntos en cuanto a las transformaciones de la televisión es el público en general. Ya no hablamos de público en general. Los que hicieron la lectura, ¿se acuerdan de este punto? ¿Alguien recuerda que haya leído eso? Que ya no podemos hablar de público en general. Ah, sí. A ver. Sí, por lo mismo de que ya hay vertientes, o sea, en la información de que ya son más especializados, ya puedes encontrar información especializada, por ejemplo, de películas o de política. Ya pues esas mismas personas buscan esa información. Antes la tele, por lo mismo que no tenía la oportunidad de diversificarse en distintas áreas, como que buscaban en general lo que le importaba a las personas y eran lo que te presentaban. Y ahorita ya no. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de fragmentar? Pero eso fue el curso pasado. Pero la televisión tiene una característica que se llama fragmentada, que significaba que los programas están pensados, o el acomodo de los programas está pensado en quién está enfrente de la tele, porque en la mañana pues están todos saliendo a trabajar, después se queda la mamá sola, después llega el señor a trabajar, de trabajar para comer y se va, y los chavos también, pero ya se quedan en la tarde en la casa, y después ya acaban de hacer la tarea, entonces ya están desocupados los chavos, y en la noche llega otra vez el señor, y más noche se queda solo el señor porque ya se fueron todos a dormir, y con base a eso más o menos están planeando qué pongo en la tele. ¿Por qué? Porque pues había 7 canales o 4 canales o 3 canales de televisión y pues eran todas las opciones que había. Pero ahorita, como dice Samantha, al haber tantos canales de televisión debido a la televisión digital o al estar habiendo, porque todavía no hay, ya no vivíamos con el cable. Pero no es, no es lo mismo el cable que la tele abierta, porque el cable se tiene que pagar y la tele abierta pues, es gratis. Entonces, si ya tenemos muchas opciones de tele abierta, ya podemos especializar los canales y ya no podemos hablar del público en general, sino que el público está segmentado. Está segmentado como en el radio. O sea, en el radio está la estación, hay varias estaciones de noticias, el Heraldo Radio, Notisistema, Imagen, ¿sí? Hay varias estaciones de banda, no se ven las de banda porque no, casi no hay banda, pero La Que Buena, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay muchas de música pop, Exa, Los 40, Planeta, y así, Match, y así, ¿verdad? Hay muchas de cada género y están estratificadas hasta por edades, por nivel socioeconómico. Hay un libro, el libro de medios. ¿Alguien ha escuchado sobre el libro de medios? Levanten la mano si no han escuchado qué es el libro de medios. Los que no levanten la mano les voy a preguntar, porque quiere decir que sí saben. Estoy pendiente de quién no levanta la mano. Estoy de cacería. Melissa, no levantaste la mano. ¿Qué es el libro de medios? Melissa. Creo que Melissa prendió la computadora y se fue a desayunar. Alan, ¿qué es el libro de medios? Ok, creo que también se fue a desayunar. Bueno, los demás sí levantaron la mano. El libro de medios es un libro que usan las agencias de publicidad donde vienen los perfiles de cada una de las estaciones. El libro es entre comillas porque no es un libro. Sí, es algo digital y pagas para tener acceso a él. Donde ven los perfiles y el nivel de audiencia de todas las estaciones de radio, de todos los canales de televisión y así. Entonces, si ustedes necesitan, vamos a suponer, aquí en Guadalajara, un cliente le dice, ¿sabes qué? Voy a abrir una sucursal de un restaurante de mariscos, que es muy caro, es muy fresa, es súper elegante, ¿de acuerdo? Y lo y lo quiero poner en Culiacán, entonces quiero que me lo anuncies en radio. Entonces, te vas a tu red de medios, es a ver, muy fresa, elegante, con alto poder adquisitivo, pues a ver, estaciones de radio en Culiacán, usted y este. Y esta dice que va a clase C, D, y esta dice que va a clase A, B, y esta dice que tiene música de y esta dice que tiene música de la otra, y esta dice que tiene tanto rating, y tanto rating, y tanto rating. Ah, pues aquí, ahí ya puedes escoger en qué estación lo pones. Eso es el libro de medios, ¿de acuerdo? Bueno, así de segmentado es el radio, así de segmentada son las revistas, son los periódicos, y ahora así de segmentada está comenzando a ser la televisión.
desde que entró la era digital. En lo que leyeron, ¿recuerdan en qué año comenzó o para qué año estaba previsto que en España entrara la televisión digital? ¿Alguien recuerda el año? Si quieren, ya bajen las manos. Bajen las manos. Pues era antes de la guerra civil, ¿no? No. No la televisión digital. O sea, ya sí de muchos canales, del 4.1, 4.2. ¿No? Para el 2010. O sea, en España tenían la idea de que el apagón digital, así se llamaba, el apagón analógico, perdón, iba a ser en el 2010. Aquí en México el apagón analógico lo tuvimos con Peña, entonces lo debemos haber tenido como en el 2014, 2015, más o menos. O sea que tenemos 5 años de retraso con respecto a Europa. De ahí que todavía estemos nosotros como en pañales en ese sentido de la segmentación de la tele abierta, no del cable, insisto. A ver, ¿qué diferencia hay entre o qué entienden cuando digo segmentación de la tele? ¿Alguien entiende a qué me refiero o estoy hablando en chino? A ver, Regina, ¿a qué me referiré cuando digo la segmentación de la tele? Lo que yo pienso, ¿Sí? ¿A qué crees que yo me refiero? pues los que ven la tele o qué, no sé, pero Ok, a ver. Sara, ¿a qué crees que me refiero con lo de la segmentación de la tele? Sí va por ahí, Regina, pero te falta un detalle importante. Yo, profe, yo. A ver, Andy. Eso, según yo, también venía en la lectura. Sí, viene. Al principio, cuando se inventó la televisión, pues solamente había pocos canales. Entonces, cuando fue avanzando, se crearon más canales para diferentes gustos y ahí se hizo la segmentación. O sea, tiene que ver con que obviamente no es el mismo canal para el señor de 60 que para el niño de 4 años, porque no les gusta lo mismo. Exactamente. A eso se refiere la segmentación de la tele. Por eso les digo que no está pasando en la tele lo que le pasó a la radio hace años, muchos años, y lo que le pasó a las revistas hace más años, porque las revistas nacieron así. Las revistas nacieron, la diversidad de revistas nacieron para atender a diferentes tipos de gustos de la gente. Y la tele apenas lo está pudiendo hacer, porque como dijo Samantha, antes la tele tenía que hacer para todo el mundo porque era público en general. Y todo esto que estamos hablando se refiere a lo de que ya no podemos hablar o ya no estamos pudiendo hablar del público en general, porque ya no hay un público en general. Conforme vayan creciendo más las cadenas de televisión abiertas al aire, más se va a segmentar. Aún en México no estamos en el punto de ya no poder hablar de público en general, porque traemos un retraso con respecto a otros países. Pero a la larga así va a ser también. ¿De acuerdo? Ok. Otro de los puntos que viene en la lectura habla de la integración vertical y horizontal de la televisión. ¿Alguien recuerda eso? La integración vertical y horizontal. Eso no lo hablamos porque estábamos con falta de tiempo, creo. Ok. Bueno, comenzamos a verlo hoy. ¿A qué le suena? No con base a la lectura, eso de integración horizontal e integración vertical de la televisión. ¿Les suena algo? ¿O no les suena nada? Se vale decir que a nada, ¿eh? Levanta la mano quien no tiene ni idea. ¿Qué es eso integración vertical y horizontal? No, Samantha no tiene idea, Regina no tiene idea, Victoria no tiene idea. Muy bien, la mayoría no tiene idea. Perfecto. ¿Perdón, Andy? ¿Tiene que ver algo con el formato de la tele? O sea, el literal, el horizontal y el vertical. ¿Con el formato de la tele te refieres al aparato o a qué te refieres? A que el aparato si está parado o si está inclinado. Es que eso me suena a mí. Ah, muy bien. No tiene que ver con eso, pero qué bueno que dices lo que te suena. No, a mí me gusta que digan lo que les suena. Es que eso es lo que hace que la clase interactiva. Lo primero que tienen que renunciar es al miedo a decir algo que no es, porque no tienen por qué saberlo. Por eso son alumnos. Ahora, si lo saben, pues mejor, ¿verdad? Pero si nos quedamos callados porque nos da miedo decir algo que nada que ver,
pues entonces las clases se vuelven aburridas y yo estoy hable y hable y hable y hable. Regina, ¿qué me quieres decir? ¿De qué, profe? ¿De qué me suena? Ah, sí, es que vi tu manita arriba y me sacaste de onda. ¿Pero Ah, te suena no, algo? es que la levanté porque dijo que a quien no le sonaba, pero ya la bajó. Sí, ya bájenla. A todos los que tienen la mano levantada porque no les suena nada, bájenla porque pienso que me quieren preguntar algo. Majo, ¿me quieres preguntar algo o se te quedó la manita arriba? Se me quedó la mano arriba, pero la profe, déjala abajo. Muy bien. Dale. Bueno, lo de la integración horizontal se refiere que, bueno, antes se hablaba de que la televisión, en cuanto a su estructura como negocio, como empresa, no a su estructura como aparato ni tecnológico, sino su estructura como una empresa, era vertical porque se basaba en un país y iba como desde la ideología del país hacia afuera y como reciclando la ideología del país, no reciclando, fortaleciendo y fortaleciendo la ideología o la manera de ser de ese país. Entonces se refería a la integración vertical. Ahora, por la globalización y por el avance tecnológico, bueno, es que les quiero decir varias cosas y nada más tengo una boca, pero ahora por el avance tecnológico se habla de una integración horizontal, donde en lugar de estar pensando en el país y en su ideología, estamos pensando en los contenidos y en el tipo de contenidos que se ofrecen. Y no importa el país donde se generen, sino el tipo de contenido que se genera. ¿Me doy a entender? Por ejemplo. Bueno, primero, ¿me doy a entender o más o menos? Levante la mano si me di a entender. Levante la mano si más o menos. Si más o menos. Ok. Muy bien. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, levante la mano quien ya me entendió bien. Ok, muy bien. Les voy a poner un ejemplo. Antes aquí en México tenemos un programa que se llama Siempre en Domingo, donde se buscaban talentos, se les invitaba o se les maduraba y se les presentaba en el programa cantando y se hacían populares en México, y después vendían discos, hacían conciertos, iban a palenques, ¿no? ¿Qué pasaba con muchas veces estas canciones ni siquiera eran mexicanas? Por ejemplo, La Maldita Primavera de Yuri, pues es una canción italiana, ¿no? O Yo no te pido la luna de Daniela Romo, pues también era una canción italiana. O, no sé, cualquiera de Luis Miguel, pues era una gringa de Michael Jackson de cuando estaba niño. Y como la gente no sabía, o las de Lupita D'Alessio, pues eran de Rocío Jurado en España, ¿no? Y como la gente no sabía porque no había esta conexión, pues para ellos era la canción de Lupita D'Alessio. Y no había bronca, porque el compositor no era piratería, sino el compositor en España le pagaban los derechos y él sabía que su canción X, pues en España la cantaba Perenganita, pero en México la cantaba Sutanita, y a lo mejor en Perú la cantaba otra y en Argentina otra. Sí, eso se llama lo vertical. O sea, se cultivaba y se cosechaba lo mismo del país. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con horizontal? Ya no importa. Si ustedes están viendo Dark, que es una serie, ahí no me acuerdo qué parte de Europa es. O sea, ¿vieron Rain? Esa es danesa. Y ahorita hay una que se llama El Bosque, que es polaca, y es entre misterio y acción. Y a mí que me gusta ese género como entre misterio, acción y cosas no esotéricas, porque no es esoterismo, sino más bien de ciencia ficción, de, por ejemplo, de cuestiones de manejo de la temporalidad, de cuestiones de como Dexter, de misterio, de suspenso, pero si maneja ficción aparte, como la de Rain, de que la lluvia que mataba y que el chavito güerito era el que tenía como el poder para matar a medio mundo, y que el hermano, al final el hermano lo tuvo que matar, porque era la única que podía matarlo. Bueno, así de tipo de series a mí me gusta. Si es danesa, si es inglesa, si es checoslovaca, si es rusa, a mí no me importa, lo que me importa es el género. A eso se refiere la integración horizontal. Ahora sí me di a entender. Levanten la mano si me di a entender. Hoy, si Dua Lipa saca una canción en Inglaterra de un compositor escocés y el Calvin Harris, que dicen que no lo conocen, es el que tiene la copa en la charola, que está junto a Dua Lipa, y él es el compositor y tiene más canciones de música electrónica. Lo estamos viendo aquí en el video original por YouTube, ni siquiera tuvo que pasar por las cadenas. Otro ejemplo de cómo era antes y cómo es ahora.
¿Ustedes conocen a Juan Luis Guerra? Levanten la mano si conocen a Juan Luis Guerra. Bueno, este señor tuvo un éxito relativamente bueno con un disco que se llamó Burbujas de Amor. Búsquenlo, es así, se llama bachata, creo, lo que él toca. Aquí en México, como desconocemos, como que todo lo integramos en música tropical, pero dentro de la música tropical hay muchos géneros, y creo que lo que él toca es bachata, no estoy seguro. El caso es que este señor pegó muy bien con su primer disco, le fue muy bien, vino, hizo giras, y ya, no volvió a pegar. Cuando empezaron a llegar los programas de Univisión a México, cuando la gente empezó a tener antenas parabólicas, cuando el cable se empezó a generalizar en las ciudades grandes, porque antes había cable, pero en las ciudades chicas, en las ciudades grandes no había cable, o había muy poco cable, o en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, no había tantas empresas de cable con tanta cobertura de cable. Había en las poblaciones pequeñas. Cuando a través del cable o de la parabólica, por ejemplo, yo comencé a ver Univisión y me di cuenta que Juan Luis Guerra tenía más discos. Dije, qué chistoso, ¿por qué ya no habrá venido a México si sí siguió sacando discos? Ah, pues se peleó con Raúl Velasco de Siempre en Domingo, lo vetó y prácticamente lo desapareció de México. Porque si no salías en Televisa en Siempre en Domingo, era como si no existieras. Eso es un ejemplo de la integración vertical de antes. Eso ahora no podría pasar. Porque si lo veta Televisa y usarlo en cualquier otra cadena. Y si lo veta el gobierno de México y lo puedes ver por cable. Y si las empresas de cable lo quitan y lo puedes ver por internet. ¿Me explico? Es la integración horizontal. Muy bien. ¿Dudas de eso? ¿Tienen dudas de integración vertical y horizontal? A ver, Samantha. Entonces, integración horizontal es ya que tiene más variedad de encontrar la información. Y que el origen no importa. Ah, ok. Eso es importante. El origen no importa. ¿Sí? Ok. Ujú. Si es de Gracias. Bulgaria o es de Italia, no big deal, como dicen en inglés. Andy, ¿tienes preguntas? No, se me quedó levantada la mano. Muy bien. Entonces, en resumen, para que les quede así como más concreto en su apunte, si en caso que estén haciendo apuntes, la horizontal es por género y no importa el origen. La vertical está más basada en el país, sí, como aislada. La vertical está quedando fuera por la tecnología, porque ahora ya no te pueden bloquear como antes te pueden bloquear. Es cierto que en China, por ejemplo, Internet tiene bloqueadas montones de páginas, o en Cuba, es cierto, pero son casos muy aislados. ¿De acuerdo? Otro fenómeno, la concentración de la propiedad. Eso estaba en la lectura. ¿Alguien se acuerda de la concentración de la propiedad? Yo no. Ok, muy bien. Levante la mano si no se acuerdan de la concentración de la propiedad. Muy bien. Básicamente se refiere a que pocas personas se están convirtiendo en dueños de muchos medios. La concentración de la propiedad no es un fenómeno exclusivo de la televisión. Está pasando en muchos ámbitos de la economía y tiene que ver con la globalización también. ¿Hasta aquí me doy a entender? Es que una sola persona o una sola empresa está comprando muchas empresas similares. Pues un monopolio. Es la formación de los monopolios. Es como la formación de los monopolios. Ahora, hay una peculiaridad. Un monopolio, o sea, no, es como un monopolio, pero no es un monopolio tal cual. Un monopolio es como Pemex aquí en México. Nosotros no tenemos opción más que de comprar gasolina de Pemex, porque aún hoy que ya tenemos gasolineras de las que se les antoje, YPF, bueno, YPF creo que aquí ni hay. O sea, puse el único ejemplo. El ejemplo que se me viene a la cabeza es la que no hay, ¿no? O sea, chido. Pero BP,
Akron, la que se les ocurra. Y Oxxo, ok, Petro 7, la que se les ocurra. A pesar de que ya tenemos diferentes marcas de gasolineras, la gasolina que nos venden sigue siendo de Pemex. Ellos le agregan algo. El gobierno de México prohíbe que los particulares importen gasolina. Toda la gasolina que consumimos la tiene que importar el gobierno. Y la maneja Pemex, para que la ganancia se la quede Pemex. Eso es un monopolio. Otro monopolio es la Comisión Federal de Electricidad. Todos, si queremos tener luz, tenemos que pagarle a la Comisión Federal de Electricidad. No tenemos opción de contratar otro proveedor. No existe. Está prohibido por ley que haya otro proveedor de luz en la República. Es un monopolio. En el caso de esto de la concentración, es como un monopolio. ¿Por qué? Porque sí van comprando, pero al final de cuentas no es el único. Ejemplo, aunque no es tanto de medios, pero ejemplo, Google es grandísimo. ¿Sí? Google tiene un montón de cosas, pero Facebook tiene otro montón de cosas y Apple tiene otro montón de cosas. A lo mejor no todas coinciden, pero hay muchas cosas que sí coinciden y tienen sus fuertes. Por ejemplo, Google sacó su tipo Facebook que no pegó. El fuerte de Google, pues es el buscador, ¿no? Y el correo, ese es su fuerte. Sin embargo, tiene muchas cosas que le funcionan bien, como Android, que Android es competencia de iOS, pero tienes dos opciones. Serían como duopolios, en ese caso. En el caso de los medios de comunicación, está más partido todavía. Sin embargo, sí se está dando ese fenómeno de la concentración. Un ejemplo, no sé si han visto los anuncios del nuevo, como Netflix, pero de Universal en cable. ¿Alguien ha visto los anuncios? Se llama Universal Plus. Ay, Universal Plus, qué nice. ¿Alguien ha visto los comerciales? Yo ya no tengo cable. ¿Ya tú no tienes cable? Muy bien. ¿Alguien ha visto los comerciales de Universal Plus? Que es como una especie de Netflix, pero de los contenidos de Universal. Levanten la mano si no han visto. Yo no lo he visto, pero es algo que definitivamente contrataría. Pues hagan de cuenta que Universal Plus es así como Netflix, pero son de los contenidos de Universal, pero uno pensaría que es pues, los del canal de Universal, pero también está Sci-Fi, está Universal, está Telemundo, y eso a mí me sorprendió que estuviera Telemundo, y ahí hay otra que no me acuerdo cuál es, FX creo. No estoy bien seguro de quiénes son, pero lo que sí me acuerdo muy bien es que estaba Telemundo y que eran como otras 4, como otras 3. O sea, en total son como 4 canales que son parte de Universal. O sea que Universal, pues porque se dice, Universal acabó comprando, por ejemplo, Telemundo. Y uno no se imagina que Telemundo fuera de Universal. ¿Me explico? Ahí hay un caso de concentración. Otro caso de concentración que no tiene que ver con tele, las cerveceras. ¿Sí saben que Modelo, la cerveza mexicana, ya los dueños no son mexicanos? ¿Sabían eso? Levanten la mano si ya sabían que Modelo ya no es mexicana. Bueno, los dueños no son mexicanos, porque la empresa sigue siendo mexicana. Bueno, para los que no sabían, Universal la compró la misma dueña de Heineken y de Budweiser. ¿Por qué? Porque Modelo era una muy buena marca, con muy buen posicionamiento, pero Modelo no era del tamaño de Budweiser y de Heineken y de otras que tienen ellos mismos. Tienen como un portafolio de cervezas, por decirlo así. Entonces llegaron a México, negociaron con Modelo y Modelo dijo, pues Modelo no tiene dinero para enfrentarse se llama Anheuser-Busch, si no mal recuerdo. Entonces Modelo no tiene dinero para enfrentarse a Anheuser-Busch InBev. Aquí está. ¿Están viendo lo que buscó? ¿No están viendo lo que buscó? Sí. Muy bien. Aquí están las cervezas que forman parte de Anheuser, que ahora es AB InBev. Ay, yo no sabía que Corona también. ¿Ahora qué voy a tomar? Yo quiero tomar local. A eso se refiere la concentración. Yo no sé si empezó con Budweiser, yo no sé si empezó con cuál empezó, pero chéquense, ¿eh? Corona, y fíjense cómo Budweiser está al centro, Stella y Corona,
porque Corona es una de sus marcas estrellas y es mexicana. Ahora, la empresa no deja de ser mexicana. Es un punto que se me hace interesante. ¿Por qué no deja de ser mexicana? Porque su acta constitutiva es de México. Y su know-how, sus plantas, todo sigue estando aquí en México. Solamente ellos son dueños de las acciones. De hecho, los de Modelo fueron muy inteligentes porque vendieron carísima la Modelo, pero aparte intercambiaron acciones, de modo que ellos tienen minoría de acciones, pero ellos tienen acciones en el corporativo completo, pues. Creo que les dieron el 15% o el 18% de las acciones de todo Anheuser, se los dieron a los dueños de Modelo. ¿Sí me explico? La concentración, levanta la mano si me da a entender con la concentración de la propiedad. Los que no levanten la mano estoy asumiendo que no me comprendieron, entonces les voy a preguntar, no bajen la mano para que sepa quién, levante la mano de que sí me comprendieron. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Mariana Vivanco, ¿qué fue lo que no me di a entender? ¿Qué necesitas que te explique como para darme a entender? Mariana, creo que no está Mariana. Paulina, no subiste la mano. ¿Qué necesitas que te explique sobre la concentración de la propiedad? No, sí entendí. Ah, pues no subiste la mano. Ah, Suben la déjalo. mano si sí comprendieron para Listo. poder preguntar. Profe, alcancé a escuchar que me habló. Ah, sí, pues sí te hablé. Es ¿Mariana? que no Sí, se levanta, perdón, es que profe. fui- Le pica. Ah, ya se levantó. Muy bien. O sea, ¿por qué hago esto de que levanten la mano? Porque no quiero dejar a nadie atrás, pues. Como no veo sus caras, insisto, pues les tengo que estar preguntando cosas que a lo mejor con ver la cara digo, ay, mira, este ni caso me está haciendo porque está en el teléfono. Entonces, pues bueno, no me está haciendo caso, ni modo, ¿eh? Pero aquí yo no veo si están distraídos o si me están poniendo atención y no me di a entender, pues, que ese es el problema de que no pongamos las cámaras. Pero insisto, no les voy a pedir que pongan la cámara porque luego se alenta y se corta más, porque nuestros anchos de banda no son tan chidos, pues. Ok, entonces, así como pasa con las cervezas, así está pasando en muchos campos, en la tecnología, bueno, lo vimos con Google, ahora con WhatsApp que está cambiando las condiciones, que desde hace años es de Facebook, pero no había cambiado las condiciones, ¿no? O lo vemos con las cervezas y también se ve en los medios de comunicación. Si ustedes buscan Time Warner también tiene un chorro de canales. A ver, vamos a ver. Bueno, desde que es Time Warner ya es una fusión, porque Time era una y Warner era otra. Todos han visto el canal de Warner, ¿no? Y Time era el dueño de CNN. Vamos viendo qué canales son de Time Warner. ¿Ven? ¿Están viendo la imagen? Sí. Time Warner es la propietaria de todos estos. CNN, TBS, CNN Money Cartoon Network, InStyle, TNT, People, CNN en español, obviamente, Boomerang, ¿se checan? HBO, todos esos canales son del mismo dueño, que no es como en México. ¿Qué diferencia hay? ¿Saben qué diferencia hay entre las empresas mexicanas y las empresas gringas? ¿O de otros países? Bueno, una de las diferencias más importantes en cuanto a los dueños, ¿o no saben? Levanten la mano si no saben cuál es una de las diferencias fundamentales entre las empresas gringas y las empresas mexicanas en cuanto a los dueños. Muy bien. Está sencillísimo y a lo mejor sí lo saben, pero no están conscientes. Aquí en México sabemos quién es el dueño de Televisa. ¿Quién es el dueño de Televisa? ¿Los descarga? Muy bien. ¿Quiénes son los dueños de TV Azteca? No saben quién es el dueño de él. A ver, ¿quién es el dueño de TV Azteca? Ricardo Salinas, ¿no, profe? Ricardo Salinas. Muy bien. Y así, o sea, tienen un dueño literal, un señor que es el dueño. En Estados Unidos las empresas no tienen un dueño, tienen accionistas. Y esos accionistas mayoritarios ponen a un CEO, a un presidente.
Y ese presidente maneja la empresa y les rinde cuentas a los accionistas, que pueden ser miles de personas, pero que los que detentan el 51% de las acciones a lo mejor son 5, 6, 7, 8, 10. ¿De acuerdo? Pero ese CEO les tiene que rendir cuentas a esos accionistas que son de 5 a 10 personas. Y aparte tienen un montón de personas acciones en esa empresa. Esa es la diferencia. Aquí los dueños heredan las empresas a los hijos. Y si el hijo la sabe manejar o no la sabe manejar, la sube o no la sube o la truena. ¿Quiénes son los dueños de Cinépolis? ¿Saben quiénes son los dueños de Cinépolis? Levanten la mano si no saben. Levanten la mano si no saben quiénes son los dueños de Cinépolis. Según yo, ¿Una familia Victoria? ¿Una familia dónde? de Michoacán son, ¿que no? De Los Morelia. Ramírez. Los Ajá, Ramírez. sí. La familia Ramírez de Morelia. Y literalmente, así literal, el papá vamos a regresarnos en la historia, los 90. En 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio, con lo cual se permite a cadenas extranjeras entrar a México, cadenas extranjeras de cine. Y así nos llega United Artists, y así nos llega, ¿cómo se llama la otra? Nos llegan 2 cadenas gringas, que empiezan a competir con lo que en ese entonces eran los multicinemas, y le empiezan a dar en toda la torre. Entonces, literal, el papá que tiene a su hijo estudiando en Estados Unidos negocios internacionales o no sé en dónde, en Harvard, o sea, hasta eso que hay que reconocer que el cuate estaba estudiando en una universidad muy fregona y le estaba echando los kilos, ¿verdad? El papá le dice, ¿sabes qué? Nos está llevando la tiznada, necesitamos que te vengas de vuelta. Y entonces viene para acá de regreso y empieza a estructurar todo un plan de negocios. Y en el plan de negocios está hacer Cinépolis, hacerle énfasis en la comida, hacerla transnacional, hacerla crecer, y así, todo lo que vemos ahora de Cinépolis. Y Cinépolis hoy creo que es la 3ª cadena de cine más grande, de distribución de cine más grande del planeta. ¿Sí sabían que Cinépolis tiene operaciones en otros países? O sea, que tiene salas, que Cinépolis existe en otros países. Levanten la mano si sabían que Cinépolis existe en otros países. Muy bien. ¿Alguien recuerda en qué países está Cinépolis? Argentina, Casi toda Brasil, Latinoamérica. Colombia y Muy bien. Chile. Está en India también. En India. Incluso están abriendo salas en Estados Unidos. Tengo un amigo que vive en Chicago y me dice, ¿qué crees? Para esto antes de la pandemia, ¿verdad? Dice, ¿qué crees? Digo que estaba pasando por X lugar y en un centro comercial decía, bueno, en inglés, próximamente Cinépolis. Y yo, ¿qué tal? Pues este chavo sí se puso las pilas y hizo crecer la empresa, ¿verdad? Pero si el hijo de cuando le herede, no, es como un reino, pues. Si el heredero al trono de Cinépolis no la arma, o viene con taras o lo que quiere es gastarse toda la lana, pues Cinépolis se va para abajo. Cosa que es más complicado que pase en empresas gringas como Google, que tiene su fundador, ¿sí? Tienen un fundador que tiene mucho peso en el consejo de administración, pero que no es literalmente el dueño que hace con ella lo que quiere, pues. ¿Me explico la diferencia entre las empresas mexicanas y las empresas gringas? Levanten la mano si me expliqué. Como dijo profe, se me cortó. Hay que levantar la mano si me había explicado con la diferencia entre las empresas gringas y las empresas mexicanas en cuanto a la propiedad. Básicamente, aquí es un dueño que es el fundador y que se le hereda al hijo como si fuera un rey. Y en Estados Unidos son accionistas, tiene un fundador con un consejo de administración que son accionistas y nombran a un administrador que les rinde cuentas. Y si el administrador no hace un buen papel, pues lo corren y traen otro presidente y así. Eso hace que las empresas no crezcan como por capricho y que no estén sujetas a una persona, sino a un consejo de administración, pues. Lo cual le da mucha fortaleza a una empresa. Bueno, y aquí estamos viendo cómo los grandes corporativos, Time y Warner, se juntan y todos estos canales de televisión pasan a formar parte de ese gran corporativo. Sin embargo, como decía Andy, es como la formación de un monopolio, ¿sí? Sin embargo, no es tal cual un monopolio, porque así como Time Warner tiene todos estos,
Hay otras que tienen un montón también. Más bien hacen como carteras. De hecho, por ejemplo, los que vendieron HBO antes le apostaban mucho a programas de calidad, aunque arriesgaran mucho dinero y aunque no tuvieran gran audiencia. Y Time Warner ya le está ya está viendo más el costo-beneficio de las producciones. Entonces, si yo le voy a meter tanto dinero, ¿cuánto me va a dejar? Y antes HBO como que no se fijaba en cuánto le iba a dejar, sino se fijaba en que sí estaban dando los gastos, pero ellos lo que querían era hacer televisión muy fregona, pues. Y ahora como que lo que quieren es hacer televisión, pero que les pegue. ¿De acuerdo? Es la concentración de la propiedad. Ok. Siguiente punto. El reto digital. ¿Cómo pensamos que va a ser la televisión en el futuro? Y dentro de eso hablaban del papel activo del espectador. ¿Recuerdan de algo que hayan leído en la lectura de las 7 páginas al respecto? Y ya bajen la mano, ¿eh? Bajen la mano. ¿Alguien se acuerda de esa parte de la lectura? A ver, Alejandro. ¿No? Ah, no, profe, es que no sé por qué le pico y no se baja y no se sube y no sé por qué. Ah, ok. No, no se preocupen. A mí también me pasa. Al principio me pasaba que no sabía cómo descargar la lista. Y yo ahí estaba también y tenía que poder pasar la lista, pues a la antigüita, de fulanita, que tiene su lado bueno pasar la lista, porque si yo les pregunto aquí a todos, a ver si de verdad todos me están viendo, ¿eh? Porque pues a mí no me consta que me estén viendo, pero bueno. Y a la hora de hacer los apuntes, ahí es cuando les va a faltar. Espero que sí estén viendo. Bueno, la televisión hacia el futuro, ¿cómo se imaginan que pudiéramos salvarla? O bueno, antes de eso. ¿A qué le suena lo de el papel activo del espectador? Papel activo del espectador. ¿A qué le suena eso? Pues como espectadores en todo esto, o sea, si no hay un espectador, pues realmente no hay un producto que ofrecer, ¿no? ¿Estás bien? Nada más, el énfasis es porque siempre ha habido espectadores, ¿verdad? O sea, antes también había, pero en el futuro se espera un espectador más activo. ¿Quiere decir que el espectador de antes era pasivo? ¿Y qué diferencia habría entre un espectador pasivo y un espectador activo? ¿A qué le suena Pues esto? Anotó el primero, activo, Ale. pues, Ok, ¿qué está Ale. pasando? Ale, es que las dos comenzaron a hablar al mismo tiempo, pero a ver, Ale, y ahorita te doy la palabra a ti. Ale, Ah, no, tienes. bueno, es que ya había hablado mucho, entonces por eso le había dicho que primero Andy, pero bueno, ¿no era esa la parte que decía que pues también ya podían comentar y dar retroalimentación? Pero eso no sé si allá con las llamadas de teléfono. No, pero me refiero en redes sociales. Sin embargo, bueno, ahorita tocamos ese punto. Ese punto también se me hace muy interesante. Qué bueno que lo sacaste. Andy, ¿tú qué ibas a decir? Pues no sé si sea eso, pero a mí activo e inactivo me suena a no es lo mismo la señora que deja todo el día la tele prendida y no le hace caso a alguien que de verdad le interesa el programa, ¿no? Por ahí va también, con algunos matices y algunos complementos que igual ahorita se los doy yo. ¿Alguien más? ¿A qué le suena lo de espectador pasivo y espectador activo? Pues el activo es como el que está como más, como haciendo más cosas y el pasivo es el que nada más como está viendo y o a veces ni ve, o sea que ni siquiera le interesa, ¿no? Muy bien. Ajá. Sara, ¿qué ibas a decir tú? No, profe, ya creo que ¿Ya te lo ganaron?
No, pero es que ya no me acuerdo de qué lectura leí, pero creo que no era eso. Ah, ok. Victoria. No tiene que ver como, pues lo que ya nos había dicho antes, que pues uno tenía que estar llegando a la televisión, ¿no? Uno tenía que llegar a los horarios de la televisión y hoy en día como pues existe Netflix y existen todas estas plataformas en las que ahora el espectador decide qué ver, decide qué hacer, decide en qué minuto, en qué todo. Sí, pues es un combo de cosas. Sí tiene que ver con la televisión on demand, sí tiene que ver con estar sujeto a un horario y ya no estar sujeto a un horario, sí tiene que ver con las redes sociales. Sin embargo, el hecho de la no participación de la gente o sí participación de la gente tanto en radio como en tele, desde antes sí se daba. ¿Por qué? Porque pues, la gente hablaba por teléfono y te decían, y hasta en los programas, no sé si están muy chavos, entonces verlo así en vivo no, pero no sé si han llegado a ver alguna vez en YouTube o si les ha contado a alguien de que una fulana que se llama Verónica Castro, ¿conocen a Verónica Castro? Levanten la mano si conocen a Verónica Castro. La amo, profe. Ah, mira. Bueno, esta señora hace muchos años tenía un programa nocturno que era por temporadas, duraba 6 meses, y yo creo que lo tuvo como 5 años, que cambiaba de nombre, que al principio se llamó Mala Noche No, y en ese programa era un artista que duraba toda la noche, pero recibían llamadas por montones y todas las llamadas las leían y se enlazaban con las llamadas en vivo y así. Entonces, la gente no sabía quién iba a estar, y de repente, pues nuestro invitado es fulanito de tal, y para que comiencen a llegar las llamadas, y les pasaban los papelitos, ay, mira, fulanita de tal de no sé dónde dice que tal cosa. Y Perenganita te manda, mira, tenemos una llamada muy especial, vamos a conectarnos. Y resulta que era la mamá del artista que estaba en X país y le estaba viendo, porque antes Televisa transmitía muchos programas vía satélite en directo a diferentes lugares. Había un servicio de noticias que se llamaba Eco, no sé si lo han llegado a dejen busco a ver si hay algo de Eco. Eco. Esta es una empresa fue una empresa de Televisa, empresa de comunicaciones orbitales, así se llamaba, y era como CNN, y se veía en todo Estados Unidos, se veía en todo Centro y Sudamérica, y se veía en España, en vivo y en directo, así como CNN en español, que estamos viendo la señal desde Atlanta, en todos lados, así era Eco. Y muchos programas normales de entretenimiento también salían en satélite, entre ellos ese programa. Entonces, si resulta que fulanito tenía su mamá en Vancouver, bueno, Vancouver no se veía, pero en Nueva York, pues a lo mejor la mamá le hablaba, ay, te estoy viendo, hijo, desde acá, y lo agarraba de sorpresa la llamada de la señora. Entonces, esta parte de la interacción de las redes sociales ya se daba antes por teléfono. No existían las redes sociales, no había llama al 01800 y vota por quién quieres que gane la voz, o ese tipo de cosas no había. O por ejemplo, ¿quién crees que va a ganar Nuestra Belleza México? Y mándanos por redes y por teléfono y vota para ver quién es la ganadora de Nuestra Belleza México según las redes sociales. O sea, sí, en efecto no existía porque no había redes sociales. Pero la interacción sí existía. Cuando hablamos de un espectador más participativo, tiene que ver con eso, porque es más fácil la comunicación, es masiva la comunicación, porque antes, aunque en un noticiero, en un programa tuvieran 20 líneas telefónicas, no es la misma la capacidad de recibir mensajes de 20 líneas telefónicas a la capacidad de recibir mensajes por Twitter, por ejemplo. Entonces, sí se agranda o se masifica la posibilidad de la participación de la gente. En resumen, en cuanto a participación de la gente, siempre ha existido porque antes era vía telefónica, pero hoy se masifica gracias a las redes sociales. No es que antes no existiera y ahora sí, es que antes estaba más limitada porque la capacidad de recibir llamadas no es la misma que la capacidad de estar leyendo tweets. ¿Me doy a entender? Levanten la mano si me doy a entender en ese punto. La participación existía, pero no era tan abundante como puede ser ahora. Muy bien. Pues por eso hablan del espectador
activo. Otra parte del espectador activo es que al tener más opciones de televisión, por lo de la televisión digital, tiene más posibilidad de estar eligiendo contenidos. Entonces, si no te gusta esto, pues le cambias. Cuando yo era chiquillo, hace 1000 años, en los lejanos 70s, 80s, que la gente que tenía parabólica era gente con dinero, entonces yo me iba a la casa de mis amigos a ver la parabólica porque mis papás no tenían dinero, ¿verdad? Y pues de ahí no era todas las tardes irme a ver la parabólica con mis amigos, pues no. Entonces, pues ¿a cuál MTV? Imposible. Entonces, había programas de videos. Yo me acuerdo que en Canal 2 había un programa de videos que se llamaba Videos Musicales y era a las 2 de la tarde. Y en el 5 había otro que se llamaba, no me acuerdo cómo, y ese era en la tarde como a las 6, 7 de la noche. Y duraron 1 hora en cada canal. En el del 2 eran puros videos en español. Y en el del 5 eran puros videos en inglés. Entonces yo para ver videos, pues así no, ya van a hacer la cita hasta para que me dieran permiso mis papás de prender la tele, tenía que acabar la tarea, porque mis papás hacían a la antigüita. Entonces esperando que eran las 6 o las 7, no me acuerdo, para ver el programa de videos. Y me sentaba toda la hora a ver los videos, y en ese entonces pues era Pat Bennett, y era, no sé, pues Madonna, y era Donna Summer, y era así, ¿no? Estoy hablando de los 80s, principios de los 80s. Y pues ni modo, hasta el otro día a ver cuál salía, ¿no? Cuando llegué a casa, la primera vez que vi MTV, yo estaba así de, ¡ah! Todo el día y toda la noche puros videos. O sea, no lo podía creer. Se me hizo así como el paraíso, ¿no? El nirvana. Eso hace que la gente sea más activa en el sentido de discriminar y elegir. Ya no estamos sujetos a lo que la tele abierta nos quiera dar. Y el paso siguiente es lo que, no me acuerdo quién decía, si fue Ale o fue Andy, el hecho de poder elegir incluso on demand lo que quieres ver, o en YouTube. Por ejemplo, a mí me encanta ver un canal que se llama El Mapa de Sebas y otro que se llama Ultra Argentina, que son de puras cosas de geografía e historia. Y salen 1 vez a la semana o 2 veces por semana, no me acuerdo. Y en cuanto sale, no en cuanto sale, pero cada X tiempo pues me meto a revisar y me echo todos los que ya salieron, pues me gusta mucho ver curiosamente. Cosas que antes en la tele pues ni de chiste. No puedes ser tan específico en tus gustos como ahora. Dejen Netflix, YouTube. Eso hace que los espectadores sean más activos y discriminen. Por eso es que ustedes, chavos, tienen la noción de que la tele, o de hecho, ya no ven tele, o si ven la tele es acompañado con el gadget en la mano. A eso se refiere a lo de un espectador más activo. En resumen, un espectador es más activo porque tiene una participación masiva, pero también porque tiene la capacidad de elegir y discriminar contenidos. Ya no estamos tan en manos de los medios, aunque es relativo por la concentración de la propiedad. ¿A qué voy? Sí, o sea, yo puedo elegir ver puras noticias CNN, yo puedo elegir ver puras series Warner, yo puedo elegir ver puras películas, no sé, TNT, yo puedo elegir ver puras series viejitas, como se nos ocurra. Pero resulta que todos esos canales que yo veo son del mismo dueño. Y ese dueño pues responde a intereses. Entonces, sí somos más activos, pero tiene su contrapeso. O sea, no todo es tan democrático. Tiene su contrapeso en la concentración de la propiedad. ¿Me debe entender? En ese contrapeso, espectador activo que puede elegir discriminar y que le está dando en la torre a la tele contra concentración de los medios donde el mismo dueño de las redes sociales puede ser dueño de un canal de televisión o de varios canales de televisión y entonces al final de cuentas toda la lana sigue yendo a dar al mismo. ¿Sí me doy a entender con ese concepto de contrapeso? Levante la mano si me doy a entender. Ok, muy bien. Creo que Carlos es el único que no vino a la clase, ¿eh? Carlos, ¿estás ahí? Bueno, Alan, ¿estás ahí? Da 2 golpes en la mesa si tu espíritu está presente. Carlos más prendió la compu. Bueno, déjame ver qué otro punto quería ver. Y por último, lo del reto digital. De todos modos, acaben la lectura, ¿eh? Porque me tienen que hacer el resumen. Y no hagan el resumen con base a lo que yo les estoy platicando, háganlo con base a la lectura, pues, por si a mí se me está pasando algo. Acuérdense que las lecturas, alguna vez les dije, el libro interactúa con la persona, porque la persona lee el libro desde su punto de vista, desde su cultura, desde su edad, desde su situación, hasta desde su estado de ánimo. Como ya saben, mi papá falleció
ahorita yo en la mañana tengo la costumbre de leer la Biblia. Yo leo la Biblia y lo que me dice la Biblia a mí en este estado de ánimo es diferente a lo que me decía la Biblia hace 2 meses, aunque fuera la misma lectura. ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo está haciendo que ponga énfasis en otras cosas. Y eso es lo que le da riqueza a la lectura. Es lo que le da riqueza a que todos leamos y a que no solo veamos la película o solo leamos el resumen de alguien que ya filtró ese contenido y que a lo mejor está dejando fuera cosas que ustedes pudieran considerar más valiosas o que ustedes les pudieran dejar más cosas, pues. ¿Me di a entender? ¿De por qué es importante que hagan la lectura? Levanten la mano si me di a entender por qué es importante que hagan la lectura. Muy bien. Sobre todo es para que no se pierdan la riqueza de lo que les puede dejar a ustedes, que a mí no, y que incluso me nutran a mí también. Oiga, profe, fíjese que a mí me llamó la atención esto y esto y esto. Ah, mira, yo, como cuando dicen ustedes, es que estoy esto y digo, ay, fíjate que no lo había pensado así, pero sí es cierto. Porque la clase la hacemos entre todos, no nada más yo. Y si ustedes, entre más participan ustedes en la clase, más se enriquece la clase y más entretenida es para todos, incluso para mí. Bueno, por último, el reto digital. Yo creo que el reto digital es en cuanto a la aparición de más y más canales. Creo que vamos a tener un tope, y eso ya es una percepción personal. Creo que vamos a tener un tope, no vamos a tener canales por montones, porque poner un canal de televisión no es barato. Poner un canal de televisión implica mucha inversión, hay mucha competencia y cada vez hay más gente, o más bien, cada vez hay menos gente queriéndose anunciar en tele. Entonces estamos como en un desequilibrio. Mientras la gente está anunciándose en redes sociales, en prensa, en portales de internet, en parabuses, está haciendo BTL. ¿Saben qué es BTL? Levanten la mano si saben qué es BTL. Ok, ¿qué es BTL? Below the line. Muy bien. Entonces, mientras mucha gente está optando por below the line y está dejando los medios tradicionales, está habiendo más canales. Entonces, como que estamos en una contradicción. Porque si fueran creciendo la gente que se quiere anunciar y los canales, pues iríamos bien. Pero están creciendo los canales y decreciendo la gente que se anuncia, pues yo creo que ese decrecimiento de las personas que se anuncian o de las empresas que se anuncian va a ponerle un techo al crecimiento de los canales abiertos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Un fenómeno que ya habíamos leído, transmedia. ¿Se acuerdan de la transmedia? Eso lo vimos en nuestra lectura. ¿Quién se acuerda de la transmedia? A ver, miren, ¿qué era la transmedia? Miriam, ¿qué era la transmedia? Ay, profe, de eso no me acuerdo. Ajá. Es que se Muy me bien. quedó la manita levantada. Pues, bueno, sorry. Bueno, alguien que no sea Samantha ni que no sea Alejandra, ni Victoria. ¿Quién me dice que ni Andrea? ¿Quién me dice que es la transmedia? Yo me acuerdo de un ejemplo que dio. A ver. Por ejemplo, se hace una película y de la película después se empieza a adaptar como su contenido a otros medios o pueden hacer merchandising y todo eso. Exactamente. La transmedia es que el mismo contenido lo vas a tener que presentar en diferentes... no es idéntico, porque se tiene que hacer como de manera especial. Por ejemplo, una telenovela para que la pasen en YouTube, pues no va a durar 1 hora, van a tener que meter pedacitos de 10, 15, de entre 7 y 15 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Porque más de 15 minutos o sea, si yo veo algo en YouTube de más de 15 minutos, que me dice que dura más de 15 minutos, ya ni lo veo, me da flojera. De plan. O sea, si yo veo que dura 7 minutos, 10 minutos, 12 minutos, digo, pues órale, va. 15. Pero si yo veo que dura 1 hora, ahí digo, ay, no. Estar viendo un contenido de 1 hora en YouTube, me da flojera. Entonces lo tienes que hacer como de modo, pero que va alineado a. Entonces a lo mejor tienes tu serie en la tele, pero tienes sus websodios en YouTube, donde veas a lo mejor el detrás de cámaras, el cómo se hizo, las escenas que no salen en la serie,
y el resumen de la serie. Y aparte tiene su página de Facebook donde la gente opina, donde la gente elige el final, donde la gente va diciendo cómo quiere que sea. Y a lo mejor aceptas los twitters y los comentas. ¿Me explico? Lo que hacen en La Voz. Que hacen La Voz y tienen segmentos donde están leyendo lo que dicen las redes sociales. Entonces, y pides que participen en las redes sociales. Lo que hacen los noticieros que están transmitiendo por Facebook Live, lo que pasa en los comerciales. Y ese es un fenómeno 360, o sea, 360 grados, ¿no? Donde redondeas que tengas presencia en las diferentes pantallas. ¿Se acuerdan de las 4 pantallas? Yo creo que hacia allá vamos. Y sobre todo, las fortalezas que decíamos de la inmediatez, lo local y lo en vivo. Si amarramos lo local, lo en vivo, y lo amarramos a las redes sociales y a la interacción a través de las redes sociales, yo creo que ese es el nuevo modelo de tele, ¿sí? De hecho, en la lectura por ahí dice, tener que hacer series con diferentes tipos de productos que vayan dirigidos a los diferentes tipos de pantallas, ¿sí? Para que solamente, o sea, para que se tenga, para que la tele abierta pues sobreviva, y no solo sobreviva, lo que decían también en la clase pasada, que fue parte de la lectura, no ver a las redes como enemigos, sino ver a las redes como aliados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios que me quieran hacer? Todo bien, prof. No, profe. ¿No? ¿Nada? No, Todo bien. ¿Todo bien, Rodrigo? profe, obligue a hablar a los demás. Me canso de hablar tanto. Por eso ahorita dije, ni Samantha, ni Victoria, ni Alejandra, ni Andrea. Está bien. Y les estuve preguntando, sí estuve tratando de... Bueno, hasta nos dimos cuenta que Alan se fue a desayunar y nos dejó aquí hambrientos y en... ¿Sale? Levante la O a lo mano. mejor no a descansar, a dormirse. También. A lo mejor está malito de la panza y está en el baño y estamos mal pensando y lo estamos mal vibrando. ¿No? Me gustaría que hiciéramos un ejercicio en el chat. Póngale una calificación a la clase, del 5 al 10. ¿Cómo se les hizo esta clase? ¿En Sí, el del chat? 5 al 10. Sí, en el chat aquí. Aquí en el chat. Ok, Póngale una profe, yo calificación a le la doy clase. 20. No sean barberos, díganme la verdad para ir yo modelando mis clases y que no me digan lo del otro maestro de, ay, se la pasa hablando y qué aburrido. No, profe, sí está chida la clase. Esta clase no participé mucho porque no me siento con ganas de participar, pero no, sí me gustó mucho la clase. Profe, ¿dónde se comenta? Es que yo no sé. Aquí, pues. En donde escribes. Sí, arriba donde están los iconos hay un como cuadrito como de diálogo. Ah, ya, Donde está la manita al lado, le picas ahí y te sale un chat. Y bueno, ahí me están dando las calificaciones. Andy, ¿por qué 5? Si quieres, mándamelo por inbox, iba a decir. Si quieres, mándamelo en personal para Pues ver dijo mis que caras. 5 era lo máximo, ¿no? Del 1 al 5. Ah, dije del 5 al 10. Ah, lo siento, lo siento. No, te iba a preguntar por las áreas de mejora, no por otra cosa. O sea, es que si me ponen un 8, un 7, pues no es preguntar, ¿por qué me pusiste 5, maldita billetera? Y te aviento con la silla de ruedas, ¿no? ¿Verdad? Para reprobarte, Andrea. Sí, pues ¿cómo me pones 5? Sí, no, la idea es la retroalimentación para mejorarla, pues. La idea es la retroalimentación para mejorarla, ¿sale? Y si tienen observaciones como, oye, profe, se me ocurre que ¿por qué no hacemos esto en la clase? Son bienvenidas. Acuérdense que la clase somos todos, no solo yo. Dormimos media hora, profe. Pues mira, ahorita son las 10:30 y ya la vamos a dar por terminada porque ya se acabó el material de hoy. Y nos vemos la semana que entra, ¿cierto? Dejen bajo la lista, no se me vayan a ir. Necesito bajar la lista. Un poquito. Ahí voy. Ya, espérense, no se vayan. Ahora sí ya la descargo. Dejo de grabar, valga la redundancia.